Buenas tardes, profe. Muchas gracias por su participación en esta entrevista. Somos estudiantes de Psicología de la Universidad de las Américas y en la materia de Psicopatología estamos realizando una entrevista para conocer sobre el trastorno de fobia específica, que consta dentro de la familia de trastornos de ansiedad en el DSM-5. La información que nos brinde es completamente confidencial y pedimos su autorización para grabar la entrevista. La información grabada será de uso exclusivo de la materia. Este material va a utilizarse como parte de la clase. Usted puede negarse a responder a cualquiera de las preguntas realizadas en cualquier momento. ¿Tiene claro lo que le acabo de mencionar? Sí, está claro y estoy de acuerdo. Está bien. Empecemos con la entrevista. Ok. Ok. Bueno, nuestra primera pregunta, o sea, nos gustaría un poco que nos hable de usted. ¿Cuál es su nombre y cuáles son como que los estudios que ha realizado y cuánto tiempo lleva tratando el trastorno de fobia específica y como que sus títulos y años de experiencia tratando el trastorno de fobia específica? Ok, a ver. Bueno, mi nombre es Jaime Terán y soy docente tiempo completo de la UDLA, docente en la maestría de psicoterapia en la Universidad SEC y docente en el posgrado de psiquiatría de la Universidad Central del Ecuador. En términos específicos, mi formación es médico general, que por ahora ya no lo ejerzo, y soy psicoterapeuta cognitivo-conductual y psicólogo clínico de base. A esto se añade una maestría en administración de salud, y al momento estoy cursando como parte del PhD para salud mental comunitaria. Ok, muchas gracias. Perdón, me faltó contestarte algo más. Con respecto al tema de fobia y los tiempos que estoy en esto, como terapeuta activo, tengo alrededor de como 10 años, un poco más tal vez ya, en ejercicio de la psicoterapia, trabajando desde el modelo cognitivo-conductual con múltiples patologías y dentro de esas, evidentemente, los trastornos de ansiedad son una de las patologías más frecuentes en la población y, por supuesto, han asomado también algunos casos con fobias y dentro de esas las fobias específicas. Chévere. Y una pregunta así, como que en general, ¿por qué le atrajo más este tema de fobias y, bueno, y ahora que vamos a hablar de fobias específicas? A ver, no es que me atrajo más lo de fobias específicas, así tan directo. Lo que ha sucedido es que obviamente en la práctica de la psicoterapia y en el área de la psicología clínica, el atender pacientes con diversas patologías es parte de nuestro quehacer, digamos que terapéutico. Y en esa línea hay muchos pacientes que han presentado trastornos de ansiedad, trastornos de fobias, y bueno, y eso es lo que pues, nos ha tocado tratarlos en este tiempo. Pero en sí, mi especialidad en términos de pacientes está abierta a toda la psicopatología, a todos los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Desde el modelo de terapia que se necesite para apoyar en estos procesos patológicos. Chévere. Y ya entrando un poco más específico en la fobia específica, valga la redundancia, ¿cómo es el cuadro clínico típico de un paciente con el trastorno de fobia específica en la consulta terapéutica? Ok. A ver, primero hay que partir de ubicar a los trastornos fóbicos dentro de su categoría nosológica general. Y eso implica el hecho de que va a estar dentro de los trastornos de ansiedad, ¿no es cierto? Como categoría macro en la cual van a estar las fobias. Entonces, esta categoría de trastornos de ansiedad implica el hecho de tener claro cuáles son las dimensiones de la ansiedad como tal. Y para esto, el modelo tridimensional o el multidimensional de Lange nos permite identificar tres ejes o manifestaciones en las cuales la ansiedad va a ser evidente. Y esas son el eje cognitivo-verbal, el eje emocional-fisiológico y el conductual-motor. Entonces, todo proceso de ansiedad va a tener sintomatología que van a estar en estos tres dimensiones, ¿sí? Haciendo mucho hincapié en algunas de ellas, por ejemplo,
el miedo como emoción, entonces estaría en el eje 2, que corresponde a la dimensión emocional fisiológica. Como el miedo es una emoción básica, dentro de las 6 emociones básicas, el miedo extremo corresponde al pánico. ¿Okay? Y ese miedo extremo, pánico, muchas veces descontextualizado, es el asiento o el origen de las fobias. No puede existir una fobia si no hay un miedo exagerado, extremo, sobredimensionado. Y esa es la base de las fobias. Hablo de fobias en términos generales. Estas fobias, ¿ok?, evidentemente están ligadas a un objeto fóbico, es decir, hacia algo, objeto en términos generales, ¿no es cierto? Algo que genera ese miedo extremo, ese pánico. Y en el caso de las fobias, se dividen en 3 tipos de fobias. ¿Okay? Vamos a tener la agorafobia, la fobia a los lugares abiertos, que se puede presentar de 2 maneras, con y sin ataque de pánico, ¿okay?, o crisis de angustia, también dependiendo de si es DSM o CIE. Las otras fobias, que son las fobias específicas, con las 5 modalidades de fobias específicas, ¿okay?, fobias animales, ¿no es cierto?, fobias a situaciones determinadas, a temas de derivados médicos y cosas así, ¿ok? Y las terceras fobias, que son las fobias sociales, a las de interacción, las de actuación, a las generalizadas. Entonces, en este caso, las fobias específicas hacen referencia a esa clasificación de fobias que están ligadas a un objeto en particular. Puede ser un animal, puede ser una situación, puede ser un derivado o compuesto médico, puede ser al ambiente o alguna otra condición de este tipo. Entonces, las fobias situacionales. Entonces, todas ellas entran dentro de las fobias específicas como categoría. ¿Okay? Entonces, ese es un poco el espectro de las fobias, y en las cuales la específica es una de ellas. Ok, y una última pregunta para de mi sección. ¿Es posible curar 100% una fobia o es un proceso que va mejorando, pero no es que ya, o sea, ya puedo como que superar eso totalmente? A ver, los procesos psicopatológicos en su gran mayoría son controlables. ¿Okay? El tema de si son curables implica que su origen, su etiología sea de base biológica o endógena, con lo cual si se corrige la alteración biológica, evidentemente está curado. Pero si no es endógeno y es exógeno, entonces es controlable el problema, ¿okay? Pero al ser controlable, lo que estamos haciendo es quitándole la característica de ser activo ese proceso patológico y lo pasamos a un estado latente, es decir, un estado residual, donde no va a estar activo el problema, va a estar controlado. Ahora, ¿qué tiempo puede estar controlado? Depende de muchos otros factores. Puede estar controlado de aquí por siempre, pero también puede ser que en algún momento se reactive, con lo cual vamos a tener recidivas o reactivaciones en este caso, de fobias. Ok, Jaime, muchísimas gracias. Ahorita David va a proceder a seguir con las preguntas. Ok, Valentina, gracias. ¿Cómo está, profe? Hola, David, ¿cómo vas? Ya, a ver, las siguientes preguntas serían, ¿cuáles son las características que compartimos entre las personas que tienen el trastorno de fobia específico que no constan en los criterios del DSM-5 y que ha podido notar en su experiencia en la terapia? A ver, esa es una interesante pregunta, pero es un poco compleja la respuesta. Y para eso tenemos que identificar que la patología en sí mismo es solamente una descripción de una serie de signos y síntomas, ¿okay?, que van a estar presentes en una persona bajo determinadas circunstancias. Pero esos elementos, signos, síntomas, síndromes, patología, trastornos, enfermedad o como quieran llamarse, solamente son categorías nosológicas que la ciencia ha estructurado para homologar, para estudiar estas patologías. Pero en la práctica, estas patologías son, digamos, una parte muy importante
de una condición, de una afectación en una persona. Y esa persona, por lo tanto, va a tener características muy particulares e individuales. Dicho de otra manera, podemos tener dos diagnósticos de fobia específica en dos personas diferentes y van a ser dos mundos diferentes. Van a compartir muchos criterios, ¿okay? Pero cada uno va a tener un factor individual, un factor de particularidad. Y en términos de proceso terapéutico, nosotros no tratamos patologías, tratamos personas que tienen patologías. Y eso es algo muy, muy importante diferenciar. No es lo mismo tomar una descripción de una patología en un libro que determinar cómo esa patología está presente en una persona, con un nivel de malestar y sufrimiento evidente. Y esa particularidad es la que el proceso terapéutico la va a abordar. Obviamente desde el conocimiento de toda esta parte teórica. Entonces, la posibilidad de tener síntomas típicos, que serían los que están de alguna manera bastante bien enumerados en los manuales estadísticos como el DSM, el CIE o cualquier otro tratado de psicopatología o psiquiatría. ¿Okay? Sí, si bien vamos a tener eso ahí, pero también vamos a tener otra serie de síntomas atípicos, que estos ya estarían ligados más a esa individualidad de cada persona cuando genera un problema. Entonces, el mundo es muy abierto en términos de esta sintomatología atípica. Hay algunos que tienen un eje más cognitivo y dentro del eje cognitivo las funciones neurocognitivas veremos cuáles están más alteradas o más enfocadas en términos de funciones mentales básicas, elementales, cognitivas, metacognitivas. ¿Okay? En otros casos tendremos un eje más emocional y fisiológico activo con estrés y somatizaciones evidentes y en otros tendremos un eje más conductual. Entonces, explicar todo esto en términos de un solo patrón es muy complejo. Lo que sí te puedo decir es que hay sintomatología atípica complementaria a lo que ya sabemos, que por eso es que nos permite llegar a un diagnóstico muy estable, en este caso en términos de fobia. Ok, profe, muchas gracias. Continuando con la siguiente pregunta, sería, ¿qué otro problema o trastorno mental o médico son comórbidos con el trastorno de fobias específicas? A ver, yo diría ahí que hay algunas aclaraciones que hacer. ¿Okay? En términos generales, todos los trastornos de ansiedad, en el cual evidentemente va a estar las fobias, que como una parte de ellos, la ansiedad tiene una comorbilidad bastante frecuente y hasta diríamos un poco morbosa en esa relación de comorbilidad con los trastornos del estado de ánimo, en particular con trastornos depresivos. Así que las fobias, en términos generales, y la fobia específica no es ajeno a esta realidad, suelen tener una comorbilidad con episodios depresivos o trastornos depresivos. ¿Okay? Esa es una de las más frecuentes. ¿Okay? Por el hecho de trabajar con miedo, las fobias específicas, o con pánico, este miedo exagerado, sobredimensionado, y si ese está, digamos que como etiología, una exposición previa a este objeto fóbico y de tipo traumática, puede también coexistir una comorbilidad con otros trastornos de ansiedad como el estrés postraumático. El trastorno de estrés postrauma puede generar fobia, por supuesto que sí, y viceversa. ¿Okay? ¿Qué otros trastornos pueden estar asociados? Somatizaciones, trastornos disociativos y somatomorfos. Pueden aparecer también algunos episodios y síndromes psicóticos, sobre todo en la fase más aguda de la fobia, cuando está en plena crisis fóbica. Entonces puede aparecer sintomatología psicótica de tipo alucinatoria o delirante, que también es parte de estos cuadros. ¿Okay? ¿Qué otros más? En el eje netamente somático, fisiológico, de base biológica, pueden haber crisis hipertensivas, si hay aspectos de vulnerabilidades del tema biológico, pueden haber distonías neurovegetativas, ¿okay? Entre comillas, desmayos. La gente puede, ante una crisis fóbica, generar esto. Hay desmayos, hay obnubilaciones, migrañas, cefaleas. Bueno, hay una enormidad de síntomas somáticos que pueden coexistir con las fobias o derivados de las fobias. En el tema conductual se pueden presentar algunas cosas, como por ejemplo una hiperactividad marcada, que es
la más lógica en términos de conducta de evitación del objeto fóbico para alejarse, pero también pueden generar ciertos síntomas de tipo catatónicos, en el sentido que las personas frente al objeto fóbico se quedan paralizadas, que no pueden moverse por justamente el impacto emocional que puede generar el tener presente a ese objeto fóbico que genera tanto miedo. Entonces, como ves, David, la posibilidad de comorbilidad es muy amplia, porque dependerá de todos estos elementos y algunos más que seguramente me faltan en la descripción, que por tiempo no lo puedo hacer. Ok, profe, sí, muy clara la explicación. Muchas gracias. Ahorita Mauricio va con las siguientes preguntas. Ok, David, gracias. Ok, hola, profe. Yo voy a continuar con mi parte de las preguntas. Y mi pregunta es, ¿qué otros diagnósticos se pueden confundir fácilmente con el trastorno de fobia específica que hagan más difícil el diagnóstico diferencial y por qué? A ver, en sí no es muy difícil, digamos, en esa lógica el trastorno de fobia específica, porque al ser específico, obviamente eso te lleva a justamente encontrar un objeto fóbico que, si reúne las características sintomatológicas de ansiedad y de respuestas cognitivo-conductuales y fisiológicas para ansiedad con respecto al objeto fóbico, el diagnóstico no es muy complejo en ese sentido. ¿Okay? Más bien, un poco la duda va a ser cuando no sea una fobia demasiado marcada hacia esa especificidad del objeto. Entonces, si es un miedo y versus una fobia, depende un poco ahí. El trastorno de ansiedad podría quedarse como una ansiedad generalizada todavía como fase inicial, pero que no desencaja en un trastorno fóbico. ¿Okay? O la alternancia de varios objetos fóbicos, con lo cual ya no habría en sí mismo un solo trastorno fóbico específico, sino la posibilidad de que sean varios. Tal vez por ahí hay un poco de inquietud, pero en sí el trastorno en términos de diagnóstico no es muy complejo, porque la especificidad marca esa línea. Así que no es muy complicado el tema. Claro, ya veo. Y bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cuáles son las típicas consecuencias del trastorno de fobia específica para él o la paciente en su vida diaria y cómo se manifiesta la afectación clínica? Ok. A ver, en ese sentido, la intensidad va a marcar mucho. Aquí vamos a tener dos variables que son súper importantes para monitorearlas. ¿Okay? Intensidad y tiempo y frecuencia. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, la intensidad más alta, que depende del modelo que uno utilice, la intensidad la vamos a medir en términos subjetivos con 4 estatus: leve, moderado, severo y profundo. Otros ponen 3, leve, moderado y profundo. Bueno, eso es netamente metodológico, pero en sí en la práctica es que qué tanto anula en la cotidianidad o afecta a los aspectos cotidianos a la persona que está sufriendo de este diagnóstico. Entonces, ese es el primer elemento. Entonces, si la fobia está permanente todo el tiempo con una intensidad alta, entonces esa persona prácticamente va a vivir en un estado de pánico permanente, inmovilizado por la fobia. Y ese sería posiblemente uno de los estatus más complicados y más profundos que pueda tener. Versus otros en los cuales puede haber una intensidad leve y una frecuencia ocasional, con lo cual los periodos de adaptabilidad del individuo va a ser mucho más funcional en la mayor parte del día, y aparecerá solo exclusivamente cuando esté en presencia del objeto fóbico. Entonces, todo esto depende, por eso te digo, o sea, hay que evaluar el grado de intensidad con el cual se presente esto. Y obviamente el tratamiento es la clave para aquello. En las fases más críticas, al haber un componente ansiógeno muy alto, entonces la respuesta biológica puede ser muy intensa y poner en riesgo a esa persona. Y esa es la razón por la cual ya en el tratamiento muchas veces se inicia con ansiolíticos o tranquilizantes o sedantes, ¿okay? Para evitar que esa respuesta biológica sea tan intensa que ponga en riesgo a sí mismo, y se complementa con procesos psicoterapéuticos que me imagino que ya después me preguntarán y lo desarrollaremos. Ok, profe, muchas gracias. A continuación va a continuar con la entrevista a mi compañera Tabitha.
Ok, Mauricio. Bueno, a mí me gustaría saber cuáles son los factores de riesgo o factores relacionados con el origen o empeoramiento del cuadro del paciente con fobia específica. A ver, evidentemente no hay un factor de riesgo asociado directamente con fobia específica. ¿Ok? Lo que vamos a tener son factores de riesgo asociados con ansiedad. Entonces, personas que tienen un estatus ansiógeno basal alto o moderado es un factor de riesgo. Personas que viven en medios en los cuales el nivel de ansiedad es, digamos, muy intenso, también lo pone como factor de riesgo. En temas de modelos educativos, aprendizaje y refuerzo parental con respecto a entornos ansiógenos, también es un factor de riesgo. ¿Okay? El hecho de tener una influencia cultural que implica cierta resistencia o inculca a través del aprendizaje y la cultura temores hacia determinadas situaciones, también es un factor de riesgo. ¿Okay? En eso, por ejemplo, la cultura del miedo, ¿verdad? Entonces, si nos exponen frecuentemente o nos están enseñando a tener miedo a determinadas cosas, ese es un factor de riesgo que potencialmente podría generar una fobia. A manera de broma, por ejemplo, el tema de la cultura musulmana después de los ataques del 11 de septiembre. Entonces, se inculcó un miedo hacia el tema de la cultura, de la religión, y en ese sentido la gente comenzó a generar pánico y tenía una cierta fobia hacia lo que tenía que ver con esta cultura. ¿Okay? Y ese es un medio de riesgo, por ejemplo, para generar una fobia específica, en este caso, hacia la cultura o hacia la religión. Entonces, esto añadido en términos psicológicos, familiares, de contexto, de entorno. En otros tenemos experiencias previas, ¿okay? Que pueden ser directas o indirectas. Entonces, el hecho de tener imágenes, de mirar imágenes, fotos, cine, televisión, ¿no es cierto?, videos. Entonces, muchas de estas imágenes pueden generar estos temores, estos miedos y convertirse en una posibilidad de desarrollar fobia. Para la comorbilidad, evidentemente, alteraciones de base biológica que sean preexistencias, hipertensión, taquicardia, arritmias, ¿okay? O cualquier alteración biológica que sobre todo esté ligada a la exaltación del sistema nervioso, ¿okay? En particular del simpático, que es el que descarga muchos neurotransmisores excitadores. Entonces, eso puede generar mucho temor también. Y en términos neurológicos, perdón, el tema del sistema límbico, en particular de la atrofia o de la hiperfunción de la amígdala, que es la estructura neurológica que va a trabajar mucho con el miedo y la ira y la frustración y todo esto. Ya, muchas gracias. Y bueno, la otra pregunta que le quería hacer es si nos podría dar una breve explicación de qué tratamiento se puede usar para el trastorno y una breve explicación en qué consiste. A ver, en primera instancia, el tratamiento va a implicar tener un diagnóstico validado, un diagnóstico confiable, ¿no es cierto? Y sobre esa base, obviamente, vendrá la intervención. Las intervenciones van a implicar 3 modalidades de inicio o 3 condiciones de intervención posibles. Todo dependerá de cuán intensa esté la fobia específica en ese momento. Si estamos hablando de una crisis fóbica, ¿sí? Al ser crisis quiere decir que la persona ha desbordado la capacidad de control y por lo tanto está fuera de su control esta crisis. Y en ese sentido, lo que hay que hacer muchas veces es en condición de internamiento. Hay que internar a una persona para estabilizar primero la base biológica, que el individuo entre en control cognitivo y generar psicoterapia de apoyo. Esa es una condición. Pero eso es para fases críticas. Cuando no está en fase crítica, se puede trabajar en casos leves moderados en un proceso ambulatorio. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesita estar internada la persona y podemos trabajar desde la consulta con consultas periódicas, ¿okay? A través de apoyo psicoterapéutico. Y en otros casos se usa el modelo mixto, que incluye una primera fase en internamiento para estabilización de síntomas activos y control sobre todo de síntomas graves, y después pasar a proceso ambulatorio para
el trabajo psicoterapéutico que sigue. Ahora, ¿cuáles son los modelos, los recursos terapéuticos que tenemos? Básicamente diríamos que hay dos recursos terapéuticos, ¿ok? Un recurso viene del modelo médico biológico, por lo tanto, psicofármaco, que tiene que ver con algo que ya les mencioné, en términos de ansiolíticos, de sedantes, ¿no es cierto?, de tranquilizantes, para reducir esa respuesta de base biológica muy intensa y permitir que el individuo entre en control cognitivo y nos permita hacer el proceso terapéutico. Y el otro, obviamente, es la psicoterapia. ¿Okay? Entonces, por un lado tenemos fármacos, farmacoterapia, y por el otro lado tenemos psicoterapia de apoyo. Y en esa línea hay algunos modelos, pero uno de los que más funciona o que mejores resultados ha dado, obviamente es el modelo terapéutico cognitivo-conductual. Y dentro de ese hay algunas técnicas, en particular una de las más comunes es la desensibilización sistemática. Hay que desensibilizar a la persona del objeto fóbico. ¿Okay? ¿Y cómo se hace eso? Con aproximaciones sucesivas, llevándolo al individuo a que vaya tolerando, a que vaya asociando la presencia del objeto fóbico y controlando su respuesta. Por eso se llama desensibilización sistemática. Es un proceso que se va realizando con aproximaciones sucesivas controladas para que el individuo pueda controlar, valga la redundancia, su respuesta a esto. Y hay otras técnicas más, pero diría que lo principal es la desensibilización sistemática por ahora. Wow, es un tema súper amplio e interesante. Bueno, a continuación mi compañero David va a hacer otras preguntas. Ok. Entonces, ¿cuánta frecuencia de recaídas o de empeoramientos del cuadro se ve en terapia? Es muy inconstante, digamos, no te podría dimensionar exactamente porque depende de otros factores. Obviamente el hecho de que tenga exposiciones subsecuentes al objeto fóbico o la intensidad o muchos elementos circunstanciales que están alrededor de la fobia pueden hacer que haya recidivas o recaídas. Entonces, lo que sí te puedo decir es que uno de los riesgos potenciales en proceso fóbico es que tengamos recaídas bastante frecuentes, pero no te podría yo garantizar que un número. O sea, no es que hay un patrón numérico exacto para decir son 3, 4, 5, 6, 10 recaídas en una fobia. Pueden ser muchas como pueden ser muy pocas. Entonces, en sí encontrar un patrón definido no está eso al alcance, porque son muchos factores que pueden de alguna manera generar esta posibilidad de recaídas. Ok. Sí me oye, ¿verdad? Sí, te escucho. Ya, listo. La siguiente pregunta sería, ¿qué recomendaciones generales acerca de... Bueno, la última parte no te escuché, pero entiendo que son recomendaciones generales tal vez para prevenir o ver cómo se puede evitar el tema de que se desarrolle una fobia específica. Entiendo que hacia eso iba la pregunta. Así es, tal vez me confirman los demás. Lo que él quería decir es que, ¿cuáles son las recomendaciones generales acerca de cómo aplicar la psicopatología para un buen diagnóstico del trastorno mental? Ok, entendí. A ver, las recomendaciones generales obviamente es el conocimiento, y el conocimiento nos va a dar la clave desde la psicopatología. Entonces, el conocer cuáles son las características, en este caso es mucho más, el saber detalle cuáles y cómo van constituyendo estas fobias, tipos de fobias, las características, los diagnósticos con las pruebas son las que nos van a ayudar para comprobar o descartar nuestros diagnósticos. Y ahí obviamente tenemos una gran variedad de pruebas. En particular vamos a tener pruebas psicométricas, ¿sí?, dentro de las pruebas para ansiedad. Y hay algunas mucho más específicas que llegan a ser pruebas para fobia, justamente. ¿Okay? Y después, a través de sus criterios, para elaborar los diagnósticos que ya los hemos realizado clínicamente y corroborados desde los instrumentos para codificar la patología y tener un diagnóstico totalmente validado.
Entonces yo diría que el conocimiento básico de toda la psicopatología, de las pruebas psicológicas y de los manuales estadísticos nos permite consolidar una base con la cual el diagnóstico es muy confiable, y teniendo un diagnóstico confiable, evidentemente el tratamiento, la intervención va a ser mucho más alineado y coherente con ese diagnóstico. Chévere, profe. Perdón, un ratito, ya. Perdón. Y bueno, nuestra pregunta para finalizar es como, ¿cuál es el caso más fuerte o traumante o complicado que ha tenido en su experiencia laboral? No tengo uno en particular, o sea, al momento no me acuerdo uno en particular. He tenido algunos, pero diría que son muy comunes en términos de fobias animales, por ejemplo. ¿Okay? En particular, aracnofobia, fobia a ratones, fobia a insectos, a mariposas, a las aves, pero alguno así que te diga en particular, el más complicado de todos, no, ha estado todos más o menos dentro de lo mismo. Así que no te puedo aportar tal vez con ese dato muy específico, decir, este fue el más complicado de todos. Creo que no. Chévere. Bueno, profe, creo que esas han sido nuestras preguntas la tarde de hoy. Le agradecemos un montón por darnos este tiempo y por compartir su conocimiento con nosotros. Creo que realmente quedamos como súper enganchados con todo lo que nos comentó y todo lo que nos dijo. Entonces, nada, agradecerle por su tiempo, por su colaboración y eso. Muchas gracias.